Él es Clifford Williams. Fue sentenciado a muerte y pasó 43 años tras las rejas por crímenes que no cometió en Jacksonville, Florida. I just wanted to get out and be with my kids. They was gone and it wasn't nobody but them. Williams tenía 34 años y su sobrino, Nathan Myers, de 18 años, eran sospechosos de un asesinato e intento de asesinato. La sobreviviente del tiroteo afirmó que el tío y el sobrino le habían disparado y los identificó a ambos por su nombre a pesar de tener coartadas sólidas. Williams y Myers fueron arrestados y acusados en cuestión de horas. La investigación en el lugar de los hechos indican que los informes balísticos del laboratorio criminalístico no coincidían con el testimonio original y era la única evidencia que vinculaba a los hombres con este crimen. Y ahora, este es el momento que Williams y Myers han estado esperando durante 43 años. Mr. Williams and Mr. Myers, the indictments have been dismissed against you. You are free to go, and we are adjourned. Después de escuchar que finalmente son libres, se abrazan entre ellos y a su equipo legal. Williams y Myers reciben $2 millones en compensación por parte del Estado. Él es Clemente Aguirre y fue sentenciado a muerte por un doble asesinato que no cometió en Altamont Springs, Florida. I do know that nobody believed me back then. No one. Besides my mother, nobody believed me. Hace casi 14 años, Clemente vivía a pocas casas de distancia cuando una madre y su hija fueron asesinadas. Pero Clemente se convirtió en el principal sospechoso. Supuestamente fue a la casa de la mujer esa noche pidiendo cerveza y encontró los cadáveres. Trató de revivir a la mujer, pero luego entró en pánico y corrió a su casa. Dijo que no llamó a la policía porque era un emigrante ilegal de Honduras y temía que lo deportaran. Fue arrestado y luego condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y recibió la sentencia de muerte. Después de que Clemente fuera escoltado fuera de la sala del tribunal, no sería hasta 9 años después que la evidencia mostró que el ADN podría haber sido tergiversado, por lo que los abogados de Clemente solicitaron más pruebas y resultó que todas las muestras de ADN de Clemente coincidían con sus testimonios, lo que significa que su ADN en la escena del crimen coincidían con él tratando de salvar a las víctimas. Después de 14 años tras las rejas, 11 de los cuales fueron en el corredor de la muerte, se retiraron todos los cargos en su contra, y él agradeció a la corte mientras abrazaba a su equipo legal y su familia. Ahora que está saliendo de la cárcel como un hombre libre, y según los informes, Clemente le debía $720,000 al Estado por su injusta condena. Sin embargo, los abogados estatales están luchando contra eso y hasta ahora no ha recibido nada. Su estado migratorio también está en curso. Ella es Kimberly Long, quien fue sentenciada a 15 años de cadena perpetua por un asesinato que nunca cometió en Riverside, California. Long llegó a su casa y descubrió que su novio estaba muerto. Inmediatamente llamó al 911, a pesar de ser la persona que encontró el cadáver. Terminó convirtiéndose en la principal sospechosa. Pronto fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y enviada a prisión. Pero 7 años después, la evidencia forense mostró que su novio murió mucho antes de que ella llegara a la escena, y había ADN de un hombre desconocido en la escena del crimen. La condena ahora procede a ser anulada. The judgment of conviction is vacated and a new trial will be ordered. Long está ahora fuera de prisión. La fiscalía pronto retiró todos los cargos existentes. Según los informes, Long recibió $386,000 del Fondo de Compensación de Víctimas de California. Él es Robert Springsteen y pasó 9 años en prisión y fue sentenciado a muerte por delitos que supuestamente
no cometió en Austin, Texas. Springsteen tenía 17 años en ese momento y se creía que 3 amigos eran los principales sospechosos en los asesinatos de 4 adolescentes en una tienda de yogur. Uno de los jóvenes fue sorprendido portando una pistola calibre 22 en el centro comercial, ya que era la misma arma utilizada en los asesinatos. Los jóvenes fueron puestos en libertad después de que no se encontró ningún vínculo, pero 7 años más tarde, uno de los amigos de Robert fue interrogado y comenzó a dar información diciendo que el arma calibre 22 era propiedad de Robert. But this is one of the most significant things that ever happened in your life. That's what I keep trying to explain to you. If I was there and I partook in this, I would remember these things. And you do remember these things. No, I don't. Fue arrestado, luego condenado y sentenciado a muerte. La condena de Robert fue anulada más tarde en base a un juicio injusto. Mientras esperaba un nuevo juicio, los abogados solicitaron que se realizara más pruebas de ADN de la escena del crimen original. A pesar de que se había pasado 17 años, los analistas concluyeron que no se encontró ADN de Springsteen ni sus 3 amigos. Ahora, Springsteen está de regreso en la corte. Second defendant, Robert Springsteen's case is being called this afternoon. Additionally, 4 pending capital murder indictments. Y luego, en ese momento, se desestiman todos los cargos en su contra. The court has signed these dismissals in each of the causes against these 2 defendants, Michael Scott and Robert Springsteen. Springsteen se sienta en silencio mientras escucha que ahora es un hombre libre. Pasó 9 años en prisión, pero su condena anulada no fue otorgada en base a su inocencia real, lo que lo hace no elegible para una compensación por parte del Estado. Él es Curtis Flowers, quien fue encarcelado injustamente durante 23 años y condenado a muerte por un cuádruple asesinato que, según los informes, nunca cometió en Wainoma, Mississippi. Flowers tenía 26 años cuando lo despidieron de su trabajo en una tienda de muebles. 2 semanas después, el propietario de la misma tienda y 3 empleados fueron asesinados. Flowers se convirtió en sospechoso y luego fue arrestado y acusado del asesinato de las 4 víctimas en 6 juicios diferentes, todos por el mismo delito. En el veredicto final, resultó culpable y Flowers fue sentenciado a muerte. Los investigadores comenzaron a buscar, y en la selección del jurado, según los informes, la fiscalía había discriminado racialmente durante la selección de los jurados en los 6 juicios. Esto llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y se votó para desestimar el caso en base a que el fiscal había despedido deliberadamente al afroamericano Herbers del juicio. El juez concedió a Flowers libertad bajo fianza y ahora lo pondrán en arresto domiciliario. The only times that Mr. Flowers is allowed to be away from the location where he will be residing is if he's receiving medical treatment, attending meetings with his attorney. Ahora en 23 años, esta es la primera vez que Flowers está fuera de prisión. Un año después, el Estado se negó a volver a llevar a Flowers a juicio y retiró oficialmente todos los cargos en su contra. Y el Estado de Mississippi anunció que pagaría a Flowers $500,000 por sus 23 años de encarcelamiento injusto. Ella es Deborah Mike. Fue sentenciada a muerte y pasó 22 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió en Phoenix, Arizona. My innocence did not matter in their pursuit of a conviction. El hijo de 4 años de Mike fue encontrado muerto en un desierto y recibió 3 disparos. Mike fue interrogada por el detective Armando Saldate Jr., lo cual no se registró ni se informó en absoluto. Él afirmó que Mike admitió haber arreglado el asesinato. She then decided that it'd be best for Christopher Mielke to die. Luego fue acusada de asesinato en primer grado. A pesar de que no había ningún registro real de su admisión del crimen, el Estado determinó que ella había planeado el tiroteo y fue sentenciada a muerte. Más de 20 años después, comenzaron a surgir preguntas sobre la confesión de Mike al detective Saldate, que Mike aún niega haber dado.
I had absolutely nothing to do with the brutal murder of my son, Christopher, and I did not give a confession to Mr. Saldate. Según los informes, el tribunal descubrió que el detective Saldate tenía una larga lista de mentiras bajo juramento y violaciones de los derechos individuales durante el interrogatorio. La supuesta confesión de Mike era la única evidencia directa que la vinculaba con el crimen. Y finalmente, 24 años después de su arresto y enfrentando la sentencia de muerte, su condena es anulada. Escuchemos mientras comparte sus pensamientos sobre su injusta condena. Losing a child to murder is a devastating tragedy. Being falsely accused of a crime you didn't commit is also a devastating tragedy. Try to imagine that. What happened to me could happen to any one of you. Mike ahora sale como una mujer libre. Hasta el momento, no hay informes de que Mike haya recibido alguna compensación por parte del Estado.